Muy bien, el presente ejercicio es bastante elaborado en el sentido de que debemos aplicar varios conceptos diferentes. Vamos a tener tres instancias en este ejercicio. La primera instancia va a ser descrita con la ley de los gases ideales estática. Posteriormente se extrae cierta cantidad de gas y esa situación deberá modelarse con la ley de Avogadro. Y finalmente vamos a tener un cambio en las condiciones iniciales del gas. Por lo tanto, vamos a tener que usar la ley de los gases ideales en su estado dinámico, pero aplicando la ley de Dalton. Eso lo hace un ejercicio bastante complejo si no se lo hace a una perspectiva analítica. Lo primero que debemos hacer es separar las tres situaciones y definir las variables. Entonces, la primera situación es la siguiente. Se implementa un método para medir el volumen de un balón de acero. Eso significa que vamos a tener un volumen rígido inicial, que de hecho es la incógnita final del problema. Vamos a definir como V0 o volumen inicial. Entonces, para eso se llena un balón con una cantidad de gas. A esa cantidad de gas la vamos a llamar cantidad de sustancia cero o moles iniciales. Y se mide la presión a 4 atmósferas, que será nuestra presión inicial o presión cero. Y la temperatura también nos la dan y la vamos a llamar temperatura inicial o temperatura cero. Nos vamos a fijar únicamente en esas condiciones inicialmente que evocan la ley de los gases ideales. Entonces vamos a escribirla. La presión, en este caso, inicial, por el volumen inicial va a ser igual a la cantidad de sustancia inicial por la constante de los gases ideales que no tiene marca de tiempo por la temperatura inicial. Vamos a marcar en rojo la variable final del problema, que es calcular el volumen en litros. Entonces esa la voy a poner en rojo porque es nuestro objetivo final. Voy a marcar en negro las variables que tenemos. Entonces en el primer enunciado la cantidad de sustancia no me la dan, pero sí me dan la presión inicial. Entonces esa la marco en negro porque sí la tengo. R pues es una constante y se sabe. La temperatura la tenemos. Por lo tanto, tenemos una situación de una ecuación con dos incógnitas y por lo tanto no podría resolverse a menos que hayan más condiciones, que de hecho las hay. Ahora vamos a ver la siguiente serie de condiciones. Luego se extrae parte del gas para inflar un globo. Y en esa parte de gas vamos a tener dos ecuaciones a tener en cuenta. La primera es que vamos a tener una cantidad de sustancia inicial que va a ser igual a la suma de la cantidad de sustancia final más la cantidad de sustancia extraída, que vamos a llamar Ne de extraído. Ahora, en ese punto me dan que la cantidad de sustancia extraída se empleó para inflar un globo en condiciones normales de presión y temperatura. Y estas condiciones normales nos dice que esa cantidad de sustancia extraída debe modelarse por medio de la ley molar de Avogadro. La ley molar de Avogadro se escribe de la siguiente manera. El volumen, que lo voy a llamar volumen extraído, va a ser igual a la constante de proporcionalidad de esta ley estática, que en este caso es el volumen molar, 22,4 litros por cada mol de sustancia, multiplicado por la cantidad de sustancia extraída. Entonces, en el enunciado me dan el volumen extraído. El volumen molar es una constante conocida y por lo tanto puedo calcular la cantidad de sustancia extraída. Sin embargo, aún me falta la cantidad de sustancia final. Sin embargo, aún me queda una tercera serie de condiciones. Y es que si se extrajo cierta cantidad de sustancia del balón de hierro, significa que hubo un cambio de alguna condición. Nos dicen que la presión cambió, pero que la temperatura no cambió. Y evidentemente el volumen no cambió porque el balón es de acero y por lo tanto es un volumen rígido. Lo que vamos a hacer inicialmente es modelar la ley de los gases ideales dinámica. Para ello vamos a escribir la ley de los gases ideales nuevamente, pero para el estado final. La presión final por el volumen final va a ser igual a la cantidad de sustancia por R por T. Posteriormente
vamos a ubicar las constantes. Nos dicen o podemos inferir que el volumen va a permanecer constante y que la temperatura va a permanecer constante. Por lo tanto, al final operamos R multiplicado por T dividido el volumen, lo cual da una nueva constante cuyo valor no nos interesa. Una vez tenemos la relación de proporcionalidad de presión a cantidad de sustancia, que no tiene un nombre o un apellido especial, la vamos a convertir a su estado dinámico dividiendo la ecuación entre sí misma, pero para el momento inicial. Entonces la presión final va a estar dividida entre la presión inicial, la cantidad de sustancia final va a estar dividida entre la cantidad de sustancia inicial y la constante al dividirse entre sí misma se cancela. Tenemos el cociente de las dos presiones, pero no tenemos ninguna cantidad de sustancia a menos que apliquemos una forma de la ley de Dalton, que es de hecho la segunda ecuación que escribimos. La cantidad de sustancia inicial va a ser igual a la suma de cantidades de sustancia final más la extraída. Lo que pretendo despejar es la cantidad de sustancia inicial, así que lo que voy a hacer es despejar la cantidad de sustancia final en la segunda ecuación, pasando la cantidad de sustancia extraída a restar. Eso quiere decir que la cantidad de sustancia final va a ser igual a la cantidad inicial menos la extraída y con eso reemplazo en la última ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la cantidad de sustancia inicial. Para ello voy a pasar esto a multiplicar. Ahora lo que voy a hacer es pasar a restar la cantidad de sustancia inicial. Extraigo un factor común, que en este caso es la cantidad de sustancia inicial. Despejo la cantidad de sustancia inicial. Ahora voy a reemplazar la cantidad de sustancia extraída por los valores conocidos de volumen, pasando el volumen molar a dividir. Entonces puedo reemplazar la cantidad de sustancia extraída por el cociente de volumen extraído a volumen molar. Ahora puedo reemplazar la cantidad de sustancia inicial por los términos que hemos venido despejando. Ahora voy a pasar la presión inicial a dividir para poder despejar el volumen inicial, que es lo que pretendo calcular. Al pasar a dividir esa presión inicial puedo simplificar el paréntesis, porque esta presión inicial pasa a ser un factor común. Ahora podemos cancelar las presiones iniciales en este cociente, y lo único que resta es expresar la ecuación de manera elegante para reemplazar fácilmente. Con lo cual hemos alcanzado la respuesta analítica de este problema, porque conocemos ahora todos los términos para poder hallar el volumen inicial. Lo primero que vamos a reemplazar es la constante de los gases ideales, 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. El volumen extraído, 2,93 litros. El volumen molar como constante conocida es 22,4 litros sobre mol. La temperatura inicial 280 Kelvin, la presión final 2,5 atmósferas y la presión inicial 4 atmósferas. Ahora vamos a hacer análisis dimensional. Las atmósferas de esta resta van a salir como una sola atmósfera, factor común, dividiendo, que se cancela con la atmósfera que está multiplicando. Mol que divide a una división con mol que divide. Litro que divide, litro que multiplica. Kelvin que divide, Kelvin que multiplica, se cancelan. La única unidad que sobrevive es litro, unidad de volumen, justo la variable que pretendemos calcular. Así que, por lo menos, sabemos que dimensionalmente el proceso deductivo que hicimos es correcto. Lo único que queda es operar los valores. Entonces, vamos a comenzar con ese negativo. Es muy importante, 0.082 por 2,93 por 280. Estos serían todos los términos que están arriba multiplicando. Dividido, abro paréntesis, 22,4 por, abro paréntesis, 2,5 menos 4. Y esos serían todos los términos que están abajo. El resultado, para tres cifras significativas, es 2 exactos litros. Bien, eso sería un ejercicio de aplicación avanzada de la ley de Dalton y la ley de Avogadro. Para más ejercicios no olviden pulsar donde dice más ejercicios o dirigirse a la descripción, donde además encontrarán el enlace a los fundamentos teóricos de la química de gases. Si les gustó no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.